Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 15 de diciembre se va a abrir en el espacio de arte parisino Pavillon Carré de Baudouin el festival Vision d'Exil, Visiones de Exilio, con el nombre genérico de un confinamiento a otro, en el que participan numerosos artistas venidos del mundo entero que tienen como denominador común su exilio, empujados por razones políticas y de libertad de expresión. Entre ellos, precisamente, se encuentra el venezolano Cristóbal Ochoa, refugiado político aquí en Francia desde 2017. Y precisamente para hablarnos de esta exposición, de este festival y de las circunstancias de su exilio aquí en Francia, Cristóbal Ochoa ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, es realmente un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Caracas, Venezuela, en 1986, donde vas a realizar estudios de escultura, bellas artes en UNEARTE. Pero estoy seguro que cuando empiezas bellas artes, tu concepto de escultura estaba muy alejado de la de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo entré estudiando la carrera de artes plásticas. Dentro de la universidad me especialicé en la escultura porque fue como la materia que me atrajo más. Tú puedes elegir la materia que te traiga más. Había fotografía, había pintura, medios mixtos. Bueno, yo me fui por la escultura. Uh-huh. Pero claro, todo va cambiando según las circunstancias. Precisamente tus primeras esculturas tienen algo de orgánico, casi peligroso, dan miedo alguna vez. ¿La naturaleza era tu fuente de inspiración? Sí, en ese momento, bueno, yo estaba formándome como artista, estaba entendiendo lo que son, bueno, lo que es la materia, cómo yo me podía expresar a través de un material. Y en ese momento yo quería dibujarme, cómo era yo, cómo me sentía. Y yo me sentía en ese momento como un erizo de mar. Yo elegí ese animal como metáfora, como punto de partida para yo desarrollar un lenguaje personal. Y surgieron todas estas esculturas de formas marinas, sobre todo porque yo tenía una conexión muy especial con el fondo submarino. Desde pequeño hice mucho submarinismo y para mí el fondo submarino también me da una metáfora, ¿no? Para hablar de ese subconsciente, esas zonas desconocidas de nosotros mismos. Y bueno, por ahí se desarrolló una visual poética que remitía al mundo submarino, que remitía a mi subconsciente. Entonces son formas bastante extrañas y que buscaban asustar, pero al mismo tiempo atraer. Había como, yo tenía intenciones duales. O sea, quería que la gente no le gustara mi obra, pero al mismo tiempo que le gustara. O sea, que hubiese una atracción, rechazo. Y bueno, en ese momento yo estaba enfocado en causar esa doble sensación. Eras realmente un creador. Creabas criaturas que no existen, pero que daban un poco de miedo. Podían ser salidas de una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, yo buscaba mucho que parecieran que estuviesen vivas. Entonces, que hubiesen tres tiempos. ¿Dónde estaba la escultura? ¿Dónde está en ese momento? ¿Y dónde iba a estar? Entonces me gustaba el tema del movimiento. Claro, tengo la herencia del movimiento, pero desde otro punto de vista, los cinéticos, los maestros venezolanos. Y yo quería de algún modo continuar con ese trabajo, pero a través de una propuesta nueva. Por eso yo utilicé mucho el color, la integración de varios colores que se mezclaban y hacían la vibración como Soto, que me inspiró mucho para poder hacer estas esculturas.
y al mismo tiempo una obra un poco más transgresora que pudiese causar asco dentro del espectador. O sea, porque de hecho mis obras causaban mucha tripofobia. La gente realmente sentía asco al ver mis esculturas. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Y ahí fui cambiando un poquito la concepción de arte. O sea, me cambió la idea de que el arte era para atraer a un público, para que vieran que la obra era bonita, bella. Y empecé a entender que el arte podía servir para mucho más cosas, ¿no? O sea, tenía un poder mucho más grande. No he podido evitar pensar en el monstruo de Alien, sí. algunas de tus esculturas. Tu trabajo ha evolucionado muchísimo, es mucho más conceptual, mucho más contestatario. Cuéntanos, ¿qué ambiente se respiraba en esa Escuela de Bellas Artes en la universidad donde estudiaste ahí en Caracas? Sí, fue un lugar mágico para mí. Realmente, yo antes de eso estaba estudiando economía y no me gustaba para nada. Entré a esa universidad y fue como descubrir el lugar ideal para uno, ¿sabes? Fue así un momento súper mágico, ver a otros artistas locos así como yo. De repente veías una persona desnuda caminando en el pasillo, haciendo un performance y todas esas cosas. Wow, yo me paraba a las 5 de la mañana para ir a la universidad, para ir de un extremo a otro de Caracas. Y eso me hacía sentir muy vivo, ¿no? El hecho de ir a estudiar algo que realmente yo no lo veía como un estudio, lo veía como juego, como una situación bastante entretenida. O sea, ir para allá a ver las obras que presentaban mis amigos. Y había mucho... el sistema que nosotros teníamos de educación era bastante... único, porque cada artista presentaba su obra y los demás se la criticábamos o las analizábamos y la persona tenía que defender su obra. Entonces nos enseñaron mucho a defender una obra. No hacer una obra porque sí, sino también saber defenderla. Y eso me dejó mucho en mi universidad, la Reverón, que así se llamaba, luego cambió de nombre. Cristóbal, ¿estaba politizada esa universidad en aquella época? Eran los años 2010. Entre el 2009 y el 2011, yo viví yo fui la última promoción de lo que se llamó la Reverón, y en ese momento se vivió la transición, que el gobierno tomó la universidad para convertirla en UNEARTE, y en ese momento la transición hacía cambios en el pensum. El pensum es el tipo de carreras, los tipos de profesores, y sí, efectivamente empezó a politizarse la universidad. De hecho, yo mismo fui expulsado de la universidad. Yo no pude culminar mi carrera. Yo estaba en el último año y no pude terminar porque, bueno, yo no era un artista pasivo que aceptaba todo, sino que más bien buscaba pinchar. Sí. Cual erizo. Exacto. Contestar un poco esas situaciones políticas. Tus obras se encuentran en colecciones privadas y públicas de todo el mundo, naturalmente en Venezuela, pero cuéntanos, ¿en qué circunstancias tuviste que dejar el país? Bueno, yo además de tener una obra íntima, escultórica, bastante formal, también tenía una obra que partía de esa necesidad de hacer algo, ¿no? En ese momento en Venezuela hice una obra que estaba ligada a la parte política, pero también hacía activismo, que eso me quitaba bastante tiempo de mi trabajo, lo dedicaba al activismo político. Y bueno, en ese momento Venezuela, como saben, se convirtió en un lugar de persecuciones políticas de todo tipo, tanto a artistas como a verdaderos políticos o a periodistas. O sea, la persecución se volvió una política de Estado. Entonces, bueno, en un momento dado llegué a estar en una de esas listas que crea la Policía del Estado, y porque me involucré mucho en la parte de activismo. Cuéntanos, una de tus acciones, creabas una manifestación sin pancartas, solamente con los brazos levantados, ¿no? Eso puede molestar al poder. Sí, porque nosotros como colectivo éramos un colectivo de artistas, pensadores, poetas, que tratábamos de crear situaciones contestatarias a esa propaganda política
y de algún modo nosotros nos encargábamos de desmontar todas estas mentiras y a través de la palabra, a través de la acción, a través de la poesía. Y una de esas fue una que se tituló La protesta invisible. Y era una propuesta que yo llevé a la calle. Me iba a las colas donde la gente estaba haciendo para comprar comida y les contaba sobre esta idea de levantar simplemente sus brazos con una pancarta en la mano. Y la gente le pareció ideal porque no tenían nada en la mano. O sea, no era necesario una pancarta para protestar, porque ya todo de lo que nos aquejábamos ya era evidente, ya era tácito, o sea, no hacía falta escribir algo. Entonces, simplemente el gesto de levantar los dos brazos así, entendían y además les servía como oportunidad de expresarse. Y la gente me agradecía, gracias por esta acción. Y la situación se volvió viral en Twitter, me acuerdo. De hecho, llegó a algunos diputados del chavismo llegaron a burlarse de esta situación, ¿no? Y ya cuando logras eso, sientes que funciona, ¿no? Algo llegó. Entonces, ese tipo de cosas creo que son más poderosas que prender en fuego un ministerio o algo así. Por supuesto. Vas a llegar a Francia en 2017. ¿Cómo conociste el atelier de artistas en exilio? ¿Y qué es exactamente este atelier que organiza la exposición de la que estábamos hablando? Bueno, yo llego a Francia en 2017 y decido pedir asilo político. Hago todo el proceso de asilo y, bueno, entre todos esos meses de proceso conozco esta asociación que se llama Atelier de Artistas en el Exilio y bueno, pido una cita para ir a conocer. Cuando llego fue la misma sensación que con la universidad. Cuando tuve la universidad dije, wow, encontré gente de mi mismo estilo que estaban creando, que estaban haciendo cosas maravillosas y yo quería pertenecer. Y bueno, se dio la oportunidad de que yo pudiese pertenecer al atelier. Hemos estado en varios sitios de París. Ahorita finalmente logramos uno fijo en el centro de París, en el Distrito 2. Y ya este es el segundo festival que organizamos este año. Es un colectivo de artistas de todo tipo. Son más de 200 artistas. Hay músicos, hay bailarines, hay poetas, hay artistas plásticos, incluso hay diseñadores de moda, artistas que vienen de otros países y sobre todo países que están en guerra o en crisis. Bueno. ¿Qué tipo de interacción tenéis entre vosotros, los artistas exiliados? ¿Hay experiencias comunes, por ejemplo? Sí, claro. Tenemos actividades en las que podemos participar conjuntamente. Incluso tenemos hasta clases de yoga, por ejemplo. Tenemos actividades dentro de la asociación que nos hacen conocernos un poco, porque a veces estas situaciones colectivas hacen que no haya mucha interacción, pero la asociación se encarga de que realmente nos conozcamos y que de verdad exista una hermandad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día los venezolanos, que somos 3 venezolanos en la asociación, 3 artistas venezolanos, y cocinamos arepas para todos. Entonces yo hice un video de todos probando la arepa por primera vez. Entonces siempre hay como situaciones así. El otro día también cocinaron unos chicos artistas de Uigo, de la etnia Uigo. Una comida que yo nunca había probado. También hay este intercambio cultural, culinario, musical. Hay fusiones musicales entre música del Congo con música de Siria. Cosas muy interesantes suceden y todas esas integraciones son súper enriquecedoras. Por lo menos yo comparto taller con un artista de Siria, un artista iraní y un artista de Nigeria. Entonces imagínate estar en un mismo lugar donde cada uno está creando sus obras totalmente diferentes, pero siempre hay como un intercambio muy rico. Imagino que también hay situaciones muy difíciles, ¿no?, por las que han pasado esos artistas. ¿Hay alguna que te ha chocado particularmente?
Bueno, sí, yo soy muy sensible, soy una persona extremadamente sensible. Me preocupo mucho del otro. Y realmente creo que en parte por eso me identifico tanto con la asociación, porque pienso en mi situación como o sea, yo al principio pensaba que la situación venezolana era la peor, pero después me di cuenta que no es cuestión de peor o menor, sino que hay mucha gente sufriendo en el mundo y realmente entiendes que es una cuestión de humanidad. Y en el atelier hay muchos casos en los que hay por lo menos mujeres que han sido golpeadas o personas que han tenido experiencias extremadamente traumáticas y que gracias al atelier han podido continuar con ese trabajo que los hace sentir mejor, están siendo acompañados de repente psicológicamente también, están siendo acompañados a nivel administrativo, porque como hay tantas cosas dentro de uno cuando uno emigra de esta forma, que a veces entrar de una a la administración, aprender un idioma, se vuelven tareas muy difíciles. O sea, la gente piensa que de repente puede ser fácil, pero no, al contrario, es tareas extremadamente pesadas para uno legalizarse. Precisamente me decías que os dan clases de francés también, ¿no? Sí, nos dan clases de francés y realmente son extraordinarias. Tenemos unas profesoras extraordinarias. De verdad, para mí es súper valioso las clases que nos dan. Primero porque son enfocadas hacia el arte y están muy bien estructuradas dependiendo del nivel de cada uno, porque no todos tenemos el mismo nivel de francés. Hay unos artistas que ya tienen el francés como segunda lengua y hay otros que lo estamos empezando de cero, entonces hay como niveles, diferentes niveles. Y estamos ligados a instituciones culturales, a museos, por lo menos a Jeux de Paume, que nosotros vamos a las exposiciones, analizamos las obras en vivo. Hay mucho... o sea, no se vuelve como clases académicas y puramente de gramática, sino también hay como argumentación, hay debate dentro de las clases. Es muy interesante. Precisamente, Cristóbal, el francés y las opiniones de los franceses son la base de tu trabajo que presentas en esta exposición, ¿no? Cuéntanos, has colgado una serie de preguntas sin respuesta, por cierto. Sí, últimamente, este año, sobre todo, estoy trabajando sobre la problemática del lenguaje, porque procuro trabajar con algo que me preocupa, ¿no? Y en este momento, en estos últimos 2 años, el idioma ha sido para mí una de las cosas más importantes, porque me di cuenta que lograr integrarse requería un nivel de francés bastante alto, y a mí me ha costado un poco más de lo normal, quizás por ese mismo trauma de haber llegado a Francia en situaciones distintas y pasar por la prefectura, la administración francesa, que uno de algún modo se bloquea y se trauma ya con el idioma, no lo ves del mismo modo que lo ve un estudiante que viene a estudiar a Francia. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar con el tema del lenguaje. Mi primer trabajo fue un video que hice sobre la E francesa. Es un videoarte donde le pregunto a la gente, entrevisto a franceses y les pido que me cuenten una historia triste de su vida, una historia que los haya traumado y que me lo cuenten a la cámara. Y me inspiré del libro La disparición de Georges Perec, donde él escribe el libro sin ninguna E, pero yo hice a la inversa, yo dejé solo las E. El sonido de la la muletilla que los franceses hacen cuando hablan, que usan mucho la entonación y ese sonido se oye en todo el video. No entiendes para nada el video, sino solo escuchas. Y para mí era eso, la sensación de qué pasa cuando la persona no entiende, no hay empatía. Entonces todos se ríen al ver el video, pero en verdad están contando situaciones muy tristes. Entonces, bueno, empecé a jugar con el lenguaje. Y este nuevo trabajo surge por el confinamiento, que es la temática del festival. Es el hilo conductual entre todas las obras. Yo cuando nos llegó a todos el confinamiento, dije, bueno, yo voy a aprovechar de reforzar mi francés, pero yo quería reforzar el francés más de redes sociales.
el francés de calle, ¿no? Por así decirlo, de códigos, de formas de hablar más informal. Y empecé a hacer screenshots, capturas de pantalla de diferentes preguntas que yo veía que de algún modo se podían prestar a una reflexión más profunda. O sea, eran preguntas muy simples, quizás hasta tontas algunas, pero fuera de contexto habría una posibilidad de reflexión en el espectador. Todas estas capturas de pantalla las guardé para hacer una selección después. Y esas capturas de pantalla las hice en pintura. Reproduje el mismo texto y el mismo diseño que brinda Facebook, que es estos posts que tienen como colores, y los reproduje en pintura, que son las obras que van a poder disfrutar en el festival. Son 8 frases que yo seleccioné de preguntas sobre franceses. No sé si quieres que te lea o ponemos imágenes. Las pondremos, las veremos Sí. seguramente en nuestras imágenes, no te preocupes. En fin, pues ya lo saben, muchas preguntas podrán ser visitadas ahí en este pabellón Carré de Le Bois, que está en el distrito 20, creo, ¿no? Distrito Tu 20. exposición está en el exterior, en el jardín. En el sí. jardín, exactamente, que se va a poder visitar a partir del 15 de diciembre. Muchísimas gracias, Cristóbal, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Jordi. Mucho éxito con esta exposición aquí. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Boucher y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Caracas seguramente también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.